Mientras Thomas Whelan remolcaba su cabaña completa a través de la meseta de Wyoming, sus ruedas chirriaban sobre el suelo helado, con lobos merodeando en la penumbra. Justo fuera del alcance del resplandor de su linterna se alzaba su fortaleza móvil, una robusta estructura de troncos que medía 2,4 por 3,7 metros, montada sobre ruedas reforzadas con hierro. Se había estado moviendo continuamente durante 3 horas, la manada de lobos manteniendo su velocidad, buscando vulnerabilidades. La mayoría de las personas se encontrarían confinadas en un campamento fijo, avivando un fuego y esperando el amanecer. Sin embargo, la ingeniosa creación de Thomas estaba a punto de demostrar cómo una vivienda móvil podría ser el factor decisivo entre resistir y sucumbir como presa en la frontera. Antes de adentrarnos en esta notable narrativa, por favor, deje un comentario indicando su ubicación de visualización, quizás incluso desde su propia residencia portátil. Si los relatos de ingenio y perseverancia pioneros le cautivan, entonces presione el botón de suscribirse, ya que mañana estaremos narrando la historia del buscador de oro, que ideó un taladro capaz de penetrar granito sólido en cuestión de minutos, mientras las ruedas seguían rechinando contra el suelo helado. Mientras Thomas Whelan remolcaba su cabaña completa a través de la meseta de Wyoming, detrás de él, ojos amarillos, pertenecientes quizás a 6 o 7 lobos, reflejaban la iluminación de su linterna. Manteniendo la velocidad con su inusual convoy, el lobo alfa, un gran macho gris, evaluaba periódicamente la distancia, abalanzándose más cerca antes de retroceder. Thomas apretó su agarre en la barra de remolque y verificó el rifle cargado, que estaba asegurado al alcance de la mano en la estructura exterior de la cabaña. Los lobos los habían estado siguiendo durante 3 horas. La cabaña portátil avanzaba constantemente, sus ruedas reforzadas con hierro rompiendo los parches de hielo. Cada rueda medía 1,2 metros de diámetro, superando el ancho de las ruedas de carreta típicas, y presentaba tiras de metal atornilladas alrededor de su perímetro para un agarre mejorado. La cabaña misma, una robusta estructura de troncos que medía 2,4 por 3,7 metros, descansaba sobre una plataforma reforzada situada entre los ejes. La mayoría de las personas que la encontraban inicialmente o se reían o expresaban su incredulidad. Una vivienda que podía moverse parecía desafiar las leyes de la naturaleza. Sin embargo, en esta tarde de diciembre de 1845, con depredadores acechando en las sombras y la habitación más cercana a 64 kilómetros de distancia, la fortaleza móvil de Thomas estaba a punto de demostrar su valor. La manada de lobos se volvió más audaz a medida que las nubes oscurecían la luna, desplegándose en una formación de caza, rodeando la estructura que avanzaba lentamente. Thomas había observado esta conducta anteriormente. Estaban buscando vulnerabilidades, buscando el momento oportuno para atacar. En un campamento convencional habría estado acorralado. Estaría avivando su fuego y deseando que durara hasta el amanecer. Sin embargo, la cabaña portátil presentaba posibilidades que ningún refugio fijo podía ofrecer. Thomas llegó al borde de un cañón estrecho. Lo había inspeccionado varias semanas antes. El pasaje era lo suficientemente ancho para su cabaña, con paredes de roca que se elevaban 6 metros a ambos lados. Guió la estructura hacia la entrada del cañón y accionó los frenos de las ruedas. Ahora, los lobos solo podían avanzar desde el frente o desde la parte trasera. Subió a la plataforma de la cabaña y desenganchó la puerta reforzada. Desapareció dentro durante medio minuto. Al reaparecer, llevaba su rifle secundario y una lámpara de ojo de buey que proyectaba un haz de luz concentrado 18 metros en la penumbra. Una manada de lobos se reunió en la entrada del cañón, inquietos por el paisaje alterado. Su macho alfa se movía inquieto, reacio a aventurarse en el área confinada. En este lugar, la superioridad numérica de su manada desaparecería. Thomas, con ambos rifles preparados, estaba en la cubierta delantera de su cabaña, observando a los depredadores mientras sopesaban sus opciones. Si hubiera estado en un campamento estacionario, él habría sido el acorralado. La topografía, sin embargo, le beneficiaba. Su vivienda móvil se había convertido en un activo estratégico, permitiéndole seleccionar ubicaciones defensivas ventajosas. Ningún explorador convencional podría acceder a un lugar así. Tras un estancamiento de 20 minutos, la manada de lobos se retiró al vasto terreno. Thomas esperó 60 minutos adicionales antes de soltar los frenos. Luego avanzó más hacia el desfiladero, con la intención de refugiarse allí hasta el amanecer. Este evento fue uno de los muchos sucesos de ese invierno en los que la capacidad de su vivienda portátil para cambiar de ubicación había preservado su existencia. Cada relato de supervivencia circulaba entre los puestos comerciales y los campamentos estacionales, transformando progresivamente la perspectiva de los pioneros con respecto a la seguridad y el refugio. Con la llegada de la primavera, la improbable creación de Thomas Whelan había ganado sus primeros proponentes vacilantes. La noción de una vivienda capaz de moverse se originó de una profunda tristeza. No nació de la brillantez. 3 inviernos antes de aquella noche particular con los lobos, Thomas Whelan había sido un individuo alterado, llevando una existencia distinta.
Se había dedicado a la caza de castores a lo largo del río Green. Logrando un éxito razonable, construyó refugios convencionales similares a los de otros hombres de la frontera y recorrió los idénticos, senderos peligrosos que conectaban los puestos comerciales. Fundamentalmente, había viajado junto a su esposa, Sarah, quien era una de las pocas mujeres lo suficientemente audaces como para adoptar el rudo estilo de vida de la montaña. Sarah Middleton se casó con Thomas en Independence, Missouri, en 1841. A los 22 años, era hija de un carretero, poseía manos robustas y puntos de vista más resueltos sobre la vida en la frontera. Mientras otras mujeres migraban hacia las fértiles llanuras de Oregón, Sarah optó por las regiones montañosas. Era experta en disparar, atrapar y desollar castores con la misma eficacia que cualquier hombre. Comprendía los peligros inherentes. Lo que escapaba a su comprensión era la necesidad de viajes fronterizos tan rudimentarios, especialmente cuando el taller de su padre producía carruajes, que se deslizaban sin esfuerzo por las vías orientales. El invierno de 1843 comenzó severamente y se deterioró progresivamente. Thomas y Sarah habían establecido su campamento temporal aproximadamente 48 kilómetros al norte de Fort Bridger. Tenían la intención de cazar hasta la primavera, pero diciembre trajo consigo tormentas de nieve que oscurecieron sus rutas habituales. Las provisiones disminuyeron, lo que hizo necesario su viaje al fuerte para reabastecerse. Sin embargo, esto implicaba una caminata de 3 días a través de condiciones capaces de resultar letales en pocas horas. Recogieron lo que pudieron transportar, ocultaron el resto y comenzaron su viaje a pie. Las expediciones invernales convencionales implicaban atravesar entre varios refugios, cavernas, grupos de árboles o campamentos desiertos. Los viajeros afortunados transportaban solo el equipo esencial. Esto se debía a que cada kilogramo era significativo al abrirse camino a través de la nieve. Los refugios de lona ofrecían escasa defensa contra los duros inviernos de Wyoming. La mayoría de los hombres de la frontera consideraban estas circunstancias inmutables. El movimiento rápido, la localización de refugios naturales, resistir o perecer, estas representaban las únicas alternativas jamás reconocidas. Para la segunda noche no pudieron localizar ningún refugio. La tempestad había ocultado todos los puntos de referencia reconocibles, lo que los llevó a deambular durante varias horas en medio de condiciones de ventisca, llegando finalmente a un estado de agotamiento total. Excavaron un refugio de nieve y se acurrucaron bajo su única manta. Thomas permaneció vigilante, sosteniendo a Sarah cerca, proporcionando calor a través del calor corporal compartido. Sin embargo, la hipotermia progresa insidiosa e inevitablemente. Al amanecer, cuando la tempestad finalmente amainó, Sarah no despertó. Había fallecido durante las últimas horas de la noche. A pesar de sus intentos por permanecer consciente, Thomas finalmente sucumbió a un breve sueño. Luego transportó sus restos los últimos 24.14 kilómetros hasta Fort Bridger, donde los habitantes del fuerte lo ayudaron con su entierro. Dentro del cementerio provisional, donde descansaban muchas otras víctimas de la frontera, Thomas se paró junto a su tumba, con las manos aún insensibles por la congelación. Allí, pronunció un juramento que parecía completamente irracional. Prometió descubrir un método para atravesar estas montañas sin abandonar la seguridad. Su propia morada sería móvil. El refugio lo acompañaría donde quiera que fuera. Ningún individuo perecería a causa de los elementos, mientras pasaba junto a recursos que podrían haber asegurado su supervivencia. Los hombres estacionados en Fort Bridger creían esto. Los habitantes de Fort Bridger concluyeron que el dolor le había trastornado la mente, cuando Thomas comenzó a elaborar planes ese invierno para una vivienda con ruedas. Imposible, declararon. La masa por sí sola sería abrumadora. El paisaje accidentado, argumentaron, destrozaría cualquier eje construido. Sin embargo, Thomas continuó dibujando, persistió en sus cálculos y recordaba constantemente el rostro congelado de Sarah y el refugio que no habían podido transportar. A medida que avanzaba la temporada invernal, la obsesión suplantó su dolor. Para la primavera había comenzado la construcción y la noticia se difundió por todo Fort Bridger con la rapidez de un incendio forestal. Thomas Wayland. El trampero que había perdido a su esposa por el crudo invierno había sido, según ellos, enloquecido por su duelo. Estaba construyendo una vivienda móvil. Los hombres se congregaron más allá del perímetro de la empalizada para observar su trabajo, intercambiando bromas y expresando su incredulidad. Algunos sentían simpatía, mientras que otros se divertían con su supuesta locura. Sin embargo, Thomas siguió trabajando, impasible ante su burla, midiendo y cortando meticulosamente, con la determinación singular de un individuo que no tenía nada más que perder salvo su obsesión devoradora. El obstáculo inicial era la masa. Una cabaña típica requería entre 40 y 50 secciones de madera. Cada pieza pesaba cientos de kilogramos. La estructura en sí superaría las 1.8 toneladas. Ningún mecanismo con ruedas podría soportar tal carga mientras atravesaba terrenos irregulares. Thomas dedicó semanas únicamente a cálculos, empleando carbón sobre corteza de abedul para determinar la distribución de la carga. Redujo las dimensiones de la cabaña a 2,44 metros por 3,66 metros, el mínimo indispensable para una vivienda de supervivencia. Optó por maderas de pino más ligeras en lugar de roble denso. Cada lección estaba orientada a reducir
la masa sin comprometer la integridad estructural. El propio Jim Bridger, homónimo del fuerte y un icónico pionero, inspeccionó el área de construcción de Thomas en abril de 1843. Bridger había presenciado numerosos proyectos extravagantes durante su extenso tiempo en la frontera. Rodeó la base parcialmente ensamblada, escudriñando las ruedas inusualmente grandes que Thomas había encargado a un carretero reacio. Después de un periodo de 10 minutos de escrutinio silencioso, Bridger pronunció solo 5 palabras. Las ruedas fallarán en First Creek. Luego se marchó, y su evaluación tenía una autoridad considerable. Si Jim Bridger declaraba algo inviable, era realmente inviable. El carretero, un inmigrante alemán llamado Otto Steinberg, solo había accedido a construir las ruedas, por el triple de su tarifa habitual. Las fabricó según los requisitos precisos de Thomas, pero emitió repetidas advertencias de que se doblarían bajo la masa de la vivienda. Midiendo 1,2 metros de diámetro y 15 centímetros de ancho, reforzadas con bandas de hierro, parecían lo suficientemente robustas para un vagón de carga, pero no para una vivienda. Steinberg recibió su remuneración. Le informó a Thomas que estaba malgastando fondos valiosos en una locura nacida de la tristeza. Ingenieros del cuerpo de topografía atravesaron Fort Bridger durante esa primavera. Mientras trazaban posibles rutas ferroviarias, Thomas les presentó sus dibujos, buscando orientación técnica. Sus risas superaron las de los tramperos. Un ingeniero en particular, el teniente Collins, exalumno de West Point, dedicó una hora a explicar cómo el diseño contravenía los principios fundamentales de la ingeniería. Los ejes se fracturarían debido a la tensión lateral en los giros, y la distribución del peso generaría inestabilidad perpetuamente. La fuerza de tracción necesaria superaba lo que cualquier individuo podía producir. Collins se marchó, seguro de haber observado la concepción errónea más lamentable que encontraría a lo largo de su vida profesional. Sin embargo, Thomas poseía ventajas que sus detractores no notaron. El padre de su difunta esposa era carretero, y Sarah había crecido con un conocimiento de los carruajes. Durante su noviazgo, ella le había explicado detalles técnicos sobre los vagones, que Thomas ahora recordaba con conmovedora claridad. Él la recordaba ilustrando la transmisión del peso del eje a la rueda, cómo la correcta posición de los cojinetes disminuía la fricción y cómo los ángulos de caída influían en la estabilidad. Su experiencia, conservada en su memoria, informó su proceso de construcción. Para septiembre de 1843, Thomas había construido él solo su vivienda portátil. Nadie le ofreció ayuda, considerándolo de mal agüero fomentar tal obsesión. El edificio descansaba sobre sus ruedas a las afueras de Fort Bridger, pareciendo un tributo a aspiraciones inalcanzables. Para entonces, las risas habían cesado en gran medida, y la burla se había transformado en un silencio incómodo. Se acercaba el invierno, y todos anticipaban que el proyecto equivocado de Thomas Wayland se desintegraría con la primera nevada, probablemente cobrándose también su vida. Los obstáculos de ingeniería, que el teniente Collins había declarado insuperables, se convirtieron en la experiencia de aprendizaje continua de Thomas. Cada problema le proporcionaba nuevos conocimientos sobre fuerzas, materiales y el intrincado equilibrio entre robustez y masa. El primer avance significativo ocurrió cuando Thomas descartó por completo la arquitectura convencional de los vagones. Los vagones típicamente transportaban su carga por encima de sus ejes. Thomas comprendió que su cabaña requería ser colocada entre las ruedas, reduciendo así el centro de gravedad hasta que la estructura estuviera a solo 45 centímetros del suelo. La configuración del eje requirió una reevaluación total. Los ejes de vagón estándar, siendo barras de hierro rectas, eran suficientes para cargas típicas, pero insuficientes para una vivienda. Thomas ideó lo que denominó una configuración de doble eje, dos ejes paralelos, uno en la parte delantera y otro en la trasera, unidos por soportes de hierro. Esta disposición distribuía la masa a través de 8 puntos de apoyo en lugar de 4. Gastó sus fondos acumulados en piezas forjadas a medida de la herrería de Fort Bridger. El herrero aceptó la tarea únicamente porque Thomas proporcionó un pago por adelantado con pieles de castor valoradas en $200 estadounidenses. El problema con las ruedas presentaba un nivel de complejidad comparable. Las ruedas de Otto Steinberg, a pesar de su robustez, requirieron alteración. Thomas fijó una banda de hierro adicional alrededor de la periferia de cada rueda, formando una superficie de rodadura de 7,5 centímetros de ancho entre las bandas. Los llenó con una mezcla de alquitrán de pino y crin de caballo, diseñada para comprimirse bajo peso pero ofrecer absorción de impactos en superficies irregulares. Las ruedas tenían una apariencia extraña. Aunque aparentemente rudimentarias, estas ruedas eran capaces de absorber impactos que normalmente destruirían las ruedas de carro estándar. Los sistemas de dirección de carros tradicionales funcionaban pivotando los ejes delanteros. Este método era incompatible con la distribución de peso de Thomas. En consecuencia, ideó un sistema de tracción diferencial, que los ingenieros contemporáneos identificarían, con dos barras de tracción distintas. Estas barras sobresalían del eje delantero, permitiéndole ejercer fuerza en cada lado de forma independiente. Al aumentar la tracción en la barra izquierda y reducirla en la derecha, la cabina cambiaría gradualmente de dirección. La estructura pivotaría lentamente. Si bien este sistema exigía un mayor esfuerzo en comparación con la dirección convencional, ofrecía un control direccional muy preciso.
El aspecto más innovador fue la estrategia de Thomas para generar fuerza de tracción. El teniente Collins había determinado con precisión que un solo individuo no podía mover una cabina que pesaba 2 toneladas. En lugar de refutar la aritmética, Thomas alteró el enfoque. Diseñó un sistema de poleas, inspirándose en el aparejo marítimo. Esto proporcionó una ventaja mecánica, cuadruplicando su capacidad de tracción. Una cuerda robusta pasaba a través de bloques firmemente sujetos al armazón de la cabina. Esto le permitió impulsar la estructura caminando a su lado, en lugar de arrastrarla desde el frente. La distribución interna enfatizaba el equilibrio del peso y la practicidad. Thomas integró el mobiliario directamente en las paredes, incluyendo una plataforma para dormir plegable, compartimentos de almacenamiento empotrados y estantes fijos para rifles. Cada componente cumplía una doble función como soporte estructural y utilidad funcional. La estufa de leña compacta, crucial para soportar el invierno, se colocó precisamente en el punto medio de la cabina, asegurando un equilibrio de peso perfecto. Incluso la puerta, reforzada con bandas diagonales de hierro, fue estratégicamente colocada para preservar la estabilidad, ya estuviera abierta o cerrada. Las pruebas comenzaron en octubre de 1843. El esfuerzo inicial de Thomas para reubicar la cabina cubrió precisamente 3,66 metros, antes de que la rueda delantera izquierda se hundiera en tierra blanda. Mientras los detractores en Fort Bridger sintieron que su escepticismo se confirmaba, Thomas analizó meticulosamente el contratiempo, fortificó el punto de montaje de la rueda e hizo otro intento. El intento posterior recorrió 45,72 metros. Para noviembre, era capaz de mover la cabina 0,40 kilómetros continuamente, comprendiendo así cómo los diversos tipos de terreno requerían enfoques distintos. El terreno rocoso exigía una presión deliberada y constante, las zonas arenosas requerían impulso, y el barro siempre demostró ser el adversario. Al comienzo del invierno, Thomas Whelan había diseñado una creación sin igual, una vivienda portátil que un solo individuo podía transportar a través de diversos paisajes. Carecía de atractivo estético y velocidad. En terreno favorable, podría alcanzar una velocidad de 3,22 km por hora. Sin embargo, su viabilidad era primordial, y dentro del cálculo de la supervivencia a la frontera, la posibilidad lo significaba todo. La mañana del 3 de noviembre de 1843, Thomas Whelan comenzó su primera expedición significativa. Su destino previsto era un estanque de castores situado 24,14 kilómetros al norte de Fort Bridger. Esta era una distancia que cualquier trampero podía cubrir a pie en mediodía. Sin embargo, Thomas no caminaba. Estaba arrastrando su vivienda y ese viaje de 24,14 kilómetros le impartiría lecciones invaluables, que ninguna estrategia previa podría haber revelado. Partió al amanecer bajo cielos despejados y sobre terreno helado, condiciones que parecían perfectas para el movimiento. Los primeros 4,83 kilómetros transcurrieron sin incidentes. La vivienda atravesó suelo firme y compactado, sus ruedas rompiendo una fina capa de escarcha. Thomas experimentó una sensación de triunfo mientras Fort Bridger desaparecía de su vista. Su sistema de poleas funcionó con la precisión esperada, amplificando su fuerza hasta que la estructura de 2 toneladas métricas avanzó a una velocidad constante de caminata. Había almacenado provisiones para 7 días. Barriles de agua estaban sujetos en el interior, provisiones guardadas en contenedores fijados a la pared, y leña descansaba en un soporte externo hecho a medida. Todo parecía impecable. Posteriormente, llegó a Muddy Creek. El curso de agua medía apenas 2,4 metros de ancho y tenía típicamente 45 centímetros de profundidad, apenas notable durante los meses más cálidos. Sin embargo, las precipitaciones de noviembre, seguidas de una helada, habían formado un paso de barro parcialmente solidificado, flanqueado por terraplenes abruptos. Thomas pasó 60 minutos examinando el vado. Caminó tanto río arriba como río abajo, buscando alternativas más favorables. Ninguna existía. La vivienda portátil tendría que cruzar en este punto o retroceder. Colocó meticulosamente la cabaña, asegurándose de que las ruedas estuvieran alineadas con lo que parecía ser el terreno más estable. Las ruedas delanteras comenzaron su descenso por el terraplén, rompiendo eficazmente el hielo hacia el barro subyacente. Sin embargo, a medida que la masa se desplazaba hacia adelante, las leyes de la física se impusieron, y las ruedas traseras soportaron abruptamente una carga mayor. Se sumergieron en el terraplén. La vivienda se inclinó hacia adelante con una inclinación preocupante. Dentro, objetos sueltos chocaron con la partición delantera, y un barril de agua se desprendió. Liberando 75 litros por la superficie interior, Thomas soltó las barras de remolque y se apresuró a la parte trasera, intentando idear soluciones mientras el líquido salía a chorros por su entrada. La vivienda descansaba con una inclinación de 30 grados, sus ruedas delanteras atascadas en el barro del arroyo y sus ruedas traseras enterradas en el suelo erosionado de la orilla. Si se inclinaba más, el edificio probablemente se desintegraría.
Su fortaleza portátil se había transformado en una catástrofe estacionaria, a menos de 6,4 kilómetros de Fort Bridger. Operando con una eficacia frenética, Thomas vació todo el contenido portátil de la parte delantera de la cabaña, transportando provisiones a terreno estable. Cada artículo retirado redistribuyó la masa hacia la parte trasera, equilibrando gradualmente el edificio. Empleó su pala para excavar conductos para el escurrimiento del agua, colocando posteriormente piedras debajo de las ruedas sumergidas. La tarea consumió 6 horas. Al final de la tarde, la vivienda estaba alineada horizontalmente, pero permanecía inmovilizada. Reubicarla parecía inviable. La respuesta surgió al recordar los métodos del padre de Sarah para desatascar vehículos atascados. Utilizando la ventaja mecánica y diversas perspectivas, Thomas taló 2 pinos jóvenes, dándoles forma de postes de 4,5 metros de largo. Los colocó debajo del eje trasero, formando palancas sustanciales. Aplicando fuerza alternada a cada poste, logró elevar y reposicionar las ruedas traseras unos pocos centímetros a la vez. Junto con una tracción meticulosa desde diversas direcciones, el método extrajo gradualmente la vivienda de su apuro. Al anochecer, las 4 ruedas descansaban sobre terreno firme más allá del curso de agua. Sin embargo, la travesía había expuesto deficiencias significativas. La configuración de eje inflexible, que ofrecía robustez en superficies niveladas, se transformó en una desventaja en topografía irregular. La vivienda no pudo adaptarse a las variaciones del terreno. Thomas pasó la noche rediseñando, dibujando a la luz del fuego dentro de su refugio inclinado pero intacto. Al amanecer, él tenía una estrategia. El viaje al estanque de castores sería pospuesto. Su vivienda móvil requería alteraciones que solo contratiempos previos podrían haber revelado. James Morrison se había dedicado al comercio de pieles durante una docena de años. El 18 de mayo de 1844, mientras guiaba una caravana de carga a través de South Pass, una suave depresión en las montañas rocosas, fue testigo de algo que le hizo dudar de su vista. Este era un lugar que miles de personas atravesarían más tarde en el Sendero de Oregón. El sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre la Artemisa, mientras Morrison discernía lo que parecía ser una vivienda situada en una zona aislada. Aproximadamente a 64 kilómetros del asentamiento más cercano, Morrison detuvo su caballo y se frotó los ojos. Las viviendas normalmente no aparecían en valles desolados, pero allí estaba. Construida con troncos robustos, presentaba una chimenea de la que ascendía humo. Posteriormente, observó las ruedas. 4 enormes ruedas que sostenían la edificación, con un hombre caminando a su lado. El hombre tenía cuerdas colgadas sobre sus hombros. Morrison había escuchado previamente historias en Fort Bridger sobre la residencia móvil de Thomas Whelan, pero al igual que otros, había supuesto que estos relatos estaban muy adornados. Ahora observaba el improbable objeto avanzando deliberadamente a través de su campo de visión. Thomas había estado en movimiento durante medio año. Tras su desafortunado incidente en Muddy Creek, las alteraciones que había implementado durante el invierno habían convertido la vivienda portátil de un concepto intrigante pero fallido en un mecanismo operativo. Los ejes inflexibles habían sido retirados, sustituidos por un sistema de suspensión que empleaba correas de cuero y resortes de madera, permitiendo que cada rueda se articulara de forma autónoma. Había incorporado sistemas de frenado en las 4 ruedas, que podían operarse desde su posición mientras caminaba. Fundamentalmente, había ideado varias configuraciones de ruedas. Estas incluían ruedas anchas para terrenos blandos, delgadas para superficies compactadas e incluso ruedas con púas para condiciones heladas. Morrison espoleó su caballo hacia adelante, encontrándose con Thomas cerca de un vado de arroyo. Tras una inspección más cercana, la vivienda móvil resultó ser aún más extraordinaria. Presentaba una construcción resistente a la intemperie, esquinas reforzadas y troneras talladas en sus paredes. Esto no era un prototipo endeble. En cambio, era una fortaleza móvil. Morrison se apeó de su caballo y rodeó la edificación mientras Thomas tomaba un descanso, examinando el diseño con la apreciación de un comerciante por la utilidad. Las preguntas fluían rápidamente. ¿Qué distancia diaria podía cubrir? ¿Cómo se las arreglaba con el mal tiempo? ¿Qué provisiones había para atravesar ríos? Thomas respondió con la compostura de un individuo que había explicado su creación innumerables veces. En días favorables, podía viajar entre 16 y 24 kilómetros, menos en terrenos difíciles. Las tormentas, de hecho, presentaban menos dificultades que los viajes convencionales. Podía orientar la vivienda con su parte trasera hacia el viento y refugiarse dentro. Los ríos seguían siendo un obstáculo, pero había ideado un sistema de flotabilidad. Esto implicaba barriles sellados que podían fijarse para tránsitos acuáticos. Cada respuesta iba acompañada de ilustraciones concretas, medidas y cronogramas. Esto no era mera conjetura, sino una realidad verificada. La discusión se extendió durante 2 horas. Los operadores de la caravana de Morrison se reunieron, igualmente cautivados. Un joven conductor, Carlos Mendoza, tenía parientes que residían a lo largo del Sendero de Oregón. Preguntó si una vivienda así podría emprender esa expedición. Thomas admitió que no estaba seguro, al no haber intentado nunca viajes que superaran los 160 kilómetros. Sin embargo, la idea había echado raíces. Si una vivienda podía atravesar South Pass, ¿por qué no llegar a Oregón? Los fundamentos de ingeniería estaban establecidos, solo la perseverancia y la determinación limitaban
limitaban el alcance. Morrison se fue, sus pensamientos a toda velocidad. Al llegar a Fort Laramie 8 días después, envió rápidamente correspondencia a sus socios comerciales en Independence. Mientras que el comercio de pieles disminuía, la empresa de abastecer a los emigrantes florecía. Anualmente, miles de familias viajaban hacia el oeste, con numerosos individuos sucumbiendo a la intemperie. ¿Y si tuvieran la opción de adquirir o alquilar alojamientos portátiles? ¿Y si los convoyes de carretas incorporaran viviendas móviles? Tales estructuras ofrecerían un refugio seguro cada noche. El potencial parecía ilimitado, y Morrison poseía el sentido innato de un comerciante para las perspectivas ventajosas. En un periodo de 6 semanas, su correspondencia había llegado a las instalaciones de fabricación en San Luis, cada una detallando el extraordinario dispositivo observado en South Pass. La tempestad se originó desde el noroeste. El 12 de diciembre de 1844, una formidable masa blanca que engulló el terreno. Thomas había pasado toda la mañana observando los cielos, interpretando indicaciones dentro de los patrones de nubes. Estas formaciones presagiaban la primera tormenta de nieve severa de la temporada. Estaba aproximadamente a 32 kilómetros de Fort Bridger, de regreso de una exitosa expedición de caza de pieles, cuando se dio cuenta de que probablemente le quedaban apenas 3 horas antes de que el tiempo se volviera mortal. En un campamento estacionario ya estaría recogiendo combustible y preparándose para un periodo prolongado de confinamiento. Sin embargo, la vivienda portátil presentaba una solución alternativa. Aproximadamente a 13 kilómetros al sur se encontraba el cañón Devil's Gate, un desfiladero estrecho con imponentes acantilados que ofrecían una excelente protección contra el viento. Thomas ya había buscado refugio allí con su vivienda móvil. Había colocado el aparato dentro de un hueco natural, donde las paredes de roca protegían de los elementos desde 3 direcciones. Recorrer 13 kilómetros en 3 horas mientras se arrastraban 1,8 toneladas resultaría arduo. Incluso en terreno ideal, con el viento intensificándose y la nevada comenzando, parecía inalcanzable. Sin embargo, superar lo imposible se había convertido en la especialidad de Thomas. Modificó su arnés de tracción y aceleró su velocidad, empleando métodos adquiridos durante 18 meses de existencia nómada. Pasos cortos y enérgicos. Una cadencia constante permitía que el mecanismo de polea amplificara su esfuerzo, en lugar de lidiar directamente con la masa. Los primeros 60 minutos lo vieron recorrer 4,8 kilómetros mientras la nieve se hacía cada vez más profunda. Las ruedas, equipadas con una configuración de invierno con clavos, cortaban la nieve suelta para ganar tracción en el suelo congelado debajo. Detrás de él, la vivienda creaba surcos profundos que se llenaban de nieve en cuestión de minutos. Después de 2 horas, las condiciones ambientales empeoraron rápidamente. El viento impulsaba la nieve horizontalmente, disminuyendo la visibilidad a apenas 6 metros. Thomas confió en su memoria e intuición, siguiendo el tenue contorno de un arroyo que conducía hacia Devil's Gate. El hielo se acumuló en su barba y cejas, y las cuerdas de arrastre se volvieron rígidas por la humedad que se congelaba. En 2 ocasiones se detuvo para quitar la nieve de los componentes de las ruedas. Se perdieron minutos valiosos en un mantenimiento esencial que no podía posponerse. La vivienda portátil se transformó en una roca incrustada de nieve, que él arrastró laboriosamente a través de un entorno cada vez más implacable. Posteriormente, detectó voces, débiles gritos llevados por el viento desde un lugar más adelante. Thomas ajustó su trayectoria marginalmente, siguiendo los ruidos, y los descubrió reunidos detrás de una pequeña elevación. Era una familia de 5, con su carreta tirada por bueyes atascada en un ventisquero. La familia Hartley, migrantes que habían partido tarde hacia Oregón, ahora sufrían las consecuencias. Sus animales de tiro estaban completamente fatigados, incapaces de mover la carreta más allá. El patriarca intentaba construir una cubierta de lona temporal, al mismo tiempo que su esposa envolvía a sus 3 hijos. Utilizando todas las mantas que poseían, Thomas acercó rápidamente su vivienda móvil a su carrereta y accionó los frenos. La unidad móvil ofreció instantáneamente refugio del viento. Él desenganchó su entrada reforzada e hizo una señal a la familia para que entrara, tras lo cual ellos entraron agradecidos a un interior cálido. Una unidad de calefacción compacta había estado encendida durante todo el día, manteniendo una temperatura interna tolerable incluso durante el tránsito. Los niños, de 4 a 10 años, mostraban los primeros síntomas de congelación. Los padres estaban al borde del pánico, comprendiendo que habían evitado por poco una catástrofe. Colaborando, Thomas y el señor Hartley desengancharon los bueyes. Guiaron a los animales al lado resguardado de la vivienda móvil. Las bestias soportarían la noche si estaban protegidas del viento directo. Simultáneamente, la señora Hartley estaba ocupada dentro de la cabina. Empleando las provisiones de Thomas, preparó sopa caliente para todos. La cabina móvil, destinada a un solo ocupante, albergó a 6 individuos en un espacio reducido, pero que les salvó la vida, mientras la tormenta de nieve se intensificaba afuera. Los ocupantes estaban cálidos, alimentados y seguros. La familia Hartley había anticipado su muerte esa noche. En cambio, se encontraron dentro de una fortaleza móvil que había surgido de la tempestad. Como un cuento de fantasía, el relato de supervivencia de la familia Hartley llegó a Fort Bridger 3 días después del cese de la tormenta.
tormenta de nieve. Llegaron a su destino a pie, habiendo abandonado su carreta, pero vivos, gracias a la vivienda móvil de Thomas Whelan. La señora Harley relató a todos los que quisieron escuchar sobre la milagrosa morada con ruedas. Esta estructura había preservado a sus hijos. En menos de 7 días, la narración se había contado numerosas veces, expandiéndose con cada relato, mientras conservaba su veracidad fundamental. La vivienda móvil había transformado una muerte segura en un mero inconveniente. James Morrison, acompañado por 2 socios comerciales de St. Louis, llegó a Fort Bridger en enero de 1845. Su propósito específico era inspeccionar la creación de Thomas, y presentaron una propuesta. La empresa comercial de Morrison buscaba construir viviendas móviles para alquilar. Para las familias migrantes, sugirieron adquirir el trano de Thomas por 460 euros, además de una parte de los ingresos por alquiler. Esta suma excedía lo que la mayoría de los tramperos ganarían en un periodo de 5 años. Thomas rechazó la propuesta, afirmando que instruiría a otros en la construcción de las suyas propias, ya que el diseño era un bien común para todos los que lo necesitaran. En cambio, ese invierno, Thomas dedicó su tiempo a dirigir lo que se convirtieron en los seminarios técnicos inaugurales de la frontera. Seminarios técnicos inaugurales, donde mostró métodos de construcción a carteros, herreros y carpinteros, quienes habían viajado a Fort Bridger expresamente para recibir instrucción. Otto Steinberg, el carretero que inicialmente había ridiculizado el concepto, se convirtió en el aprendiz más dedicado de Thomas. Él ideó mejoras en la estructura de la rueda, disminuyendo su masa mientras preservaba su robustez. Para la primavera de 1845, Steinberg estaba fabricando conjuntos de ruedas específicamente para viviendas móviles. Los primeros modelos disponibles comercialmente surgieron en marzo. Un carpintero llamado Joseph Walsh construyó 3 viviendas móviles, aplicando los conceptos fundamentales de Thomas. Sin embargo, estas fueron modificadas para uso familiar, midiendo aproximadamente 3 metros por 4.3 metros, y requerían de 2 individuos para una reubicación efectiva. Walsh incorporó elementos que Thomas no había previsto. Estos incluían ventanas en varias paredes para una ventilación cruzada óptima, compartimentos de almacenamiento externos para herramientas e incluso una sección de porche compacta y protegida que podía plegarse contra la pared durante el tránsito. El alquiler mensual ascendía a 20 euros, una suma considerable pero justificada para las familias que reconocían su utilidad para la supervivencia. La atención gubernamental surgió posteriormente de su triunfo comercial. Mientras dirigía una misión de reconocimiento para identificar sitios adecuados para fuertes, el capitán Benjamin Bonaventure se encontró con una de las viviendas portátiles de Walsh. Al observar su despliegue por la familia Patterson cerca de Independence Rock, Bonaventure reconoció al instante su potencial militar. El personal de reconocimiento podría operar desde puestos móviles protegidos, y los equipos de topografía podrían trabajar en regiones aisladas. Esto eliminó la necesidad de establecer numerosos campamentos. Las rutas de suministro podrían incorporar alojamientos móviles para el personal de seguridad y otros. Su despacho a Washington detallaba estructuras defensivas con ruedas de extraordinaria utilidad. Los puestos comerciales situados a lo largo del Sendero de Oregón comenzaron a vender componentes especializados para construir estas cabañas móviles, como soportes de hierro y ruedas reforzadas. Mecanismos de poleas y configuraciones de ejes a medida se convirtieron en existencias habituales. Una industria a pequeña escala se desarrolló en torno a esta idea, con algunos propietarios de negocios ofreciendo servicios de modificación. Estos servicios implicaban la conversión de vagones convencionales en vehículos refugio combinados. Otros proveedores suministraban planos y kits de componentes para individuos que realizaban el autoensamblaje. Para el verano de 1845, el sistema Whelan, como llegó a llamarse, estaba experimentando una adopción generalizada. Thomas encontró viviendas portátiles que él no había construido, operadas por extraños. Cerca de Fort Laramie, observó a la familia Zimmerman en su modelo adaptado, que presentaba un techo de tejas en lugar de su construcción original de tablones sellados. En Chimney Rock, descubrió un puesto comercial construido íntegramente con 3 cabañas portátiles interconectadas, formando una empresa móvil. Este establecimiento rastreaba el movimiento de los clientes. Su creación había progresado mucho más allá de su concepto inicial, habiendo sido modificada y mejorada por numerosos individuos ingeniosos que abordaban sus desafíos únicos. La noción de cabañas portátiles atrajo a innovadores y aficionados. Para 1846, el sistema fundamental de Whelan había dado lugar a decenas de versiones diferentes. Cada variante abordaba problemas distintos para diversos usuarios. En Independence, Missouri, Marcus Crowley, un ex ingeniero ferroviario, ideó lo que denominó la cabaña articulada. Esta consistía en 2 módulos más pequeños, unidos por un conector flexible, lo que le permitía atravesar curvas que eran intransitables para construcciones individuales e inflexibles. Su innovación permitía a las familias dividir sus áreas de vivienda y almacenamiento, mientras mantenían la portabilidad. La fiebre del oro de California de 1849 elevó las cabañas portátiles de una mera novedad a un artículo esencial. Miles de buscadores de oro requerían alojamiento transportable capaz de reubicarse entre diferentes yacimientos. Un hábil artesano llamado Lu Chen, un inmigrante de Cantón,
Desarrolló cabañas portátiles plegables, basándose en principios del diseño arquitectónico chino. Sus creaciones podían desmontarse en secciones planas para el transporte marítimo. Posteriormente, podían reensamblarse sobre bases con ruedas en los lugares de extracción. En pocos meses, las estructuras portátiles estilo Chen eran predominantes en todas las estribaciones de Sierra Nevada. Los equipos de ferrocarril de construcción encontraron que las cabañas portátiles ofrecían soluciones a sus dificultades específicas. A medida que las líneas ferroviarias se extendían hacia el oeste, los trabajadores requerían alojamiento que pudiera avanzar con la cabecera del riel. La Union Pacific encargó 50 unidades de dormitorio móviles, basadas en los conceptos de Weylen pero ampliadas para aplicaciones industriales. Estas construcciones, que medían 6,1 metros por 12,2 metros, mover estas estructuras requería equipos de bueyes. Sin embargo, ofrecían alojamiento seguro para 20 personas y podían ser reubicadas cada pocos días a medida que avanzaba la construcción. Esto eliminó la necesidad de construir y luego abandonar campamentos temporales. Los usos militares avanzaron rápidamente, con el cuerpo de ingenieros del ejército creando variantes blindadas con paredes reforzadas y troneras. Para construir fortificaciones fronterizas, estas fortalezas portátiles se desplegaron rápidamente para establecer posiciones defensivas, moviéndose posteriormente a medida que cambiaban los requisitos estratégicos. En conflictos que involucraban a diferentes tribus indígenas, las cabañas móviles servían como centros de mando protegidos, impermeables a las tácticas tradicionales de cerco o asedio. Su movilidad inherente ofrecía un beneficio defensivo. Posiblemente el desarrollo más significativo se originó de un contingente de pioneros mormones que viajaban hacia el territorio de Utah. Establecieron lo que llamaron asentamientos rodantes, que comprendían grupos de 10 a 15 viviendas portátiles que viajaban colectivamente, creando comunidades inmediatas en cada punto de parada. Cada cabaña tenía una especialización distinta: unidades de cocina equipadas con hornos sustanciales, cabañas médicas que contenían aparatos quirúrgicos y cabañas taller provistas de herramientas y fraguas. Cuando se organizaban en círculo para protegerse contra amenazas o condiciones climáticas adversas, estas comunidades móviles ofrecían todas las comodidades que se encuentran en los asentamientos fijos. Los avances técnicos continuaron acumulándose. Los resortes de madera laminada mejoraron la comodidad del viaje. Los sistemas de dirección, que empleaban ruedas similares a las de un barco, permitían un control preciso. Los mecanismos de frenado, que utilizaban almohadillas de cuero contra ruedas de hierro, permitían descensos seguros en pendientes. Los sistemas de recolección de agua recogían la precipitación durante el tránsito, y las chimeneas solares mejoraban la circulación del aire. Cada mejora surgió de la experiencia práctica, de individuos que resolvían problemas particulares que habían enfrentado. Para el año 1850, lo que comenzó como la obsesión de un solo hombre afligido se había transformado en una industria en toda regla. Plantas de fabricación en San Luis y Cincinnati producían piezas en masa. Academias técnicas enseñaban arquitectura móvil como una disciplina de construcción reconocida. Cientos de patentes fueron presentadas para diversas mejoras. El sistema Weylen había progresado significativamente más allá del concepto inicial de Thomas, pero su principio fundamental perduró. Una vivienda dejó de ser un lugar estático, convirtiéndose en cambio en un refugio portátil que ofrecía seguridad donde quiera que la existencia guiara. Thomas Williams se estableció en el Valle de Sacramento de California. En 1851 adquirió aproximadamente 16 hectáreas, utilizando oro descubierto durante su viaje a través de Sierra Nevada. Construyó su residencia definitiva de la manera convencional, un edificio permanente de adobe y madera. Esta estructura nunca más sería reubicada. Los vecinos visitantes encontraron irónico que el pionero de la habitación móvil hubiera optado por raíces permanentes, pero Thomas comprendió un concepto que sus invitados no. La libertad de movimiento le había permitido decidir cuándo establecerse. La cabaña portátil, su hogar durante 8 años, estaba situada junto a su vivienda de adobe. Con sus ruedas desmontadas, se transformó en un taller donde reparaba herramientas y experimentaba con conceptos novedosos. Ocasionalmente se sentaba dentro, recordando las noches, cuando esas paredes de madera lo habían protegido del peligro. Las pieles de bisonte aún mostraban marcas de garras de un enfrentamiento con un oso grizzly en el 47. El suelo conservaba manchas del calzado de la familia Hartley, que había estado cargado de nieve en aquella terrible noche de diciembre. Cada marca relataba una historia de resistencia, facilitada por su portabilidad. La correspondencia llegaba constantemente. Inspirado por individuos que construían sus propias viviendas portátiles, un médico de Oregón estableció una instalación médica móvil, brindando atención médica a comunidades remotas. Al mismo tiempo, un educador de Kansas ideó un edificio escolar móvil que atendía a 3 comunidades diferentes de forma rotatoria. En Colorado, un fotógrafo construyó un cuarto oscuro portátil, lo que le permitió documentar el desarrollo de la frontera durante su colonización. Cada correspondencia detallaba soluciones ingeniosas que Thomas nunca había concebido, abordando problemas resueltos mediante métodos que mejoraron su concepto inicial. La década de 1850 fue testigo de la transformación de la vida nómada de una necesidad fronteriza a una tendencia cultural generalizada. Comerciantes itinerantes operaban tiendas móviles, llenas de provisiones para poblaciones remotas. Jueces
miles de tribunales itinerantes llevaban a cabo procedimientos en juzgados portátiles, extendiendo la autoridad legal a áreas que carecían de instalaciones permanentes establecidas. Clérigos pronunciaban sermones desde iglesias móviles, ministrando a congregaciones dispersas. La misma idea que Thomas había concebido por tristeza se había convertido en infraestructura esencial para la domesticación de territorios salvajes. Las corporaciones ferroviarias, inicialmente percibidas como rivales de las viviendas móviles, se transformaron en colaboradores imprevistos. Los ferrocarriles eran capaces de transportar estructuras portátiles más rápidamente de lo que éstas podían moverse de forma independiente. Vagones de plataforma especializados, diseñados para transportar cabañas móviles, permitieron a las familias enviar sus residencias a las estaciones de tren, y luego continuar por tierra desde esos puntos. La sinergia del transporte ferroviario y la adaptabilidad portátil hizo accesibles regiones, anteriormente demasiado distantes para la habitación. Para 1860 surgieron asentamientos en lugares donde las comunidades móviles habían demostrado la idoneidad de la tierra. Expertos en historia estiman que más de 5.000 construcciones portátiles, siguiendo los principios del sistema Weyland, estaban en uso en toda la frontera americana. Estas variaban desde refugios individuales hasta enormes instalaciones de almacenamiento móviles. Las repercusiones económicas fueron considerables, con la materialización de un sector completo de constructores, proveedores y operadores. Sin embargo, la influencia social fue más profunda. Familias que de otro modo habrían perecido, sobrevivieron, y comunidades tomaron forma en lugares previamente dominados por la soledad. La frontera fue civilizada, en parte, gracias a la movilidad. Thomas Weyland falleció serenamente en marzo de 1868, a la edad de 59 años. Su servicio conmemorativo atrajo a cientos de personas, entre ellas numerosos individuos que, a pesar de nunca haberlo conocido, debían sus vidas a su innovación. Durante la ceremonia, Otto Steinberg relató su viaje de ser un escéptico a convertirse en un defensor. Los descendientes de Harley, ya adultos, estaban presentes con sus respectivas familias. Marcus Crowley presentó los planos de ingeniería de su invención más reciente, una vivienda portátil impulsada por vapor que no requería tracción manual. El periodo de las viviendas móviles alcanzó su apogeo en la década de 1870, experimentando posteriormente un declive gradual a medida que las redes ferroviarias se expandían universalmente y los centros urbanos permanentes suplantaban los campamentos transitorios. Sin embargo, el principio fundamental que Thomas Weyland había establecido, que la vivienda de uno podía ser migratoria, que la seguridad podía ser transportable y que la supervivencia requería adaptabilidad, había alterado irrevocablemente las normas sociales estadounidenses. Las carretas cubiertas que atravesaban el sendero de Oregón fueron sucedidas por las goletas de la pradera y más tarde por autocaravanas y vehículos recreativos. Cada generación sucesiva redescubrió la libertad de llevar su morada. Hasta el día de hoy, las investigaciones arqueológicas continúan desenterrando vestigios de cabañas portátiles. A lo largo de los territorios occidentales, las huellas de ruedas de carreta, excesivamente anchas, delinean las rutas por donde transitaron las residencias móviles, y los restos de cimientos indican dónde se asentaron temporalmente estas estructuras transportables. Estos indicadores, a veces permaneciendo durante años antes de la reubicación, trazan una narrativa fronteriza alternativa. No se trata solo de los destinos alcanzados, sino de las expediciones soportadas. Sirven como un recordatorio de que, ocasionalmente, las innovaciones más impactantes surgen de las preguntas más básicas. ¿Y si la vivienda de uno pudiera acompañarnos a donde quiera que necesitáramos estar? Thomas Weyland proporcionó la solución a esa pregunta. Su respuesta no solo preservó vidas, sino que también transformó la percepción estadounidense de la conexión entre seguridad y movimiento. Lo que antes se consideraba inalcanzable se había convertido en una necesidad absoluta, paulatinamente, 1 kilómetro de viaje a la vez.